Ahí está. Bien. Mi gente hermosa, estamos en Sinergia Empresarial en este espacio de responsables de mantenimiento en empresas de Argentina, un espacio patrocinado por Skill Hunters, Grupo Metar y Sinergia Empresarial. Hoy nos acompaña una persona que sabe mucho, Cristian Santander, y que nos va a compartir desde su experiencia cosas importantes que tienen que ver con la inteligencia artificial aplicada al mantenimiento de nuestras empresas. Cristian, en tus manos. Gracias, Eva. ¿Cómo estás? Bueno, repito la Bien. presentación para aquellos que no nos pueden ver en forma sincrónica. Soy Cristian Santander. Yo trabajo en inteligencia artificial hace 25 años. Actualmente hoy dirijo una empresa de inteligencia artificial fundada allá por 2010 que se llama Cognitive Latam, con presencia en algunos países de América Latina y lanzando también en Europa. Y desde el punto de vista académico, codirijo el Centro de Inteligencia Artificial Aplicada en la UTN de Buenos Aires y dirijo la Diplomatura de Inteligencia Artificial y de Ciencia de Datos en la misma casa de estudio. Bueno, un poquito la idea va a ser tener un conversatorio. Estuvimos en una previa viendo algunos de los participantes que se sumaban hoy. Yo me hice algunas anotaciones que las voy referenciando, me parecieron súper interesantes como para debatirlas y conversarlas en los próximos minutos. Bueno, no les voy a contar algunas cosas que les voy a contar, ya las habrán escuchado, pero siempre me parece interesante traerlas un poquito a la mesa. Esto de que los datos son el nuevo petróleo es algo que se discute hace muchísimos años y me parece importante dentro de esta reflexión, sobre todo para las áreas de mantenimiento, la generación de datos como paso previo a lo que es el desarrollo de modelos de inteligencia artificial. Y otra de de las reflexiones o corolarios, como parte de esto de que los datos son el nuevo petróleo, es que la calidad de los datos es sumamente relevante. O sea, no vamos a poder generar buenos modelos de IA si los datos que generamos no son apropiados o no son suficientes. Y esto es algo que vemos mucho en muchos proyectos eh, que tiene que ver con la custodia, la gobernanza y el tratamiento de los datos para la generación de modelos de inteligencia artificial. Estábamos escuchando la previa, algunos de los que estamos acá en forma sincrónica fueron comentando distintos casos de uso y muchos hablaron de casos de usos basados en IA generativa. Así que veo como que esto es consistente con lo que venimos viendo, de que la IA generativa hoy se ha puesto como vedette y está empezando a entrar en lugares donde hace 2 años ni nos imaginábamos. Por ahí para los más distraídos, yo creo que todos saben esto, pero solo para recordarlo, la IA generativa hoy todavía no ha cumplido 3 años, ¿no? Recién fines de noviembre se lanzó el primer modelo de IA generativa de uso comercial que fue ChatGPT 3. Bueno, casualmente hoy se habló de Hype y creo que fue Bruno el que habló de Hype. Bruno, esto es para vos. Este cuadro, esta base de este cuadro se llama el Hype Cycle de Gartner, y hype es como el ruido publicitario, ¿no? Los bombos y platillos con los que se presentan distintas tecnologías. Gartner, que es una empresa internacional, siempre analiza dentro de las tecnologías que consideran emergentes, plantean que hay una curva que normalmente se recorre habitualmente con respecto a esa tecnología. Entonces, primero veamos un poquito esta curva, donde encontramos algo que parece ser disruptivo, innovador, y que dispara como un gatillo de innovación. De pronto apareció la IA generativa, nos parece que es espectacular, de hecho lo es, y empezamos a pensar, ¿no? Con algunas expectativas sobredimensionadas o infladas, que la IA generativa soluciona todo. Todo un poco lo que yo creo que fue pasando en el último año y medio. Bueno, resulta que por ahí no resuelve todo o no lo resuelve todo tan fácil o no es tan así, o hay que empezar a aprender a usarlo y entramos en una especie de valle de la desilusión, ¿no? Durante el valle de la desilusión es como que empezamos a mirarlo un poquito más con un poquito más de recelo. Ya no es que todo va para todo, ni es tan fácil, ni es tan barato, hasta que empezamos a encontrar algún que otro caso de uso, ¿no? O algún que otro
Eh, Diría que algún que otro caso donde podemos empezar a aplicarlo en nuestro día a día, hasta que en algún punto, después de algún tiempo más, llegamos como una meseta de la productividad. Y veamos cómo veía Gartner algunas cuestiones allá por el 2023, porque me gusta poner en contexto 2023 y después lo vamos a comparar con lo que Gartner presentó el mes pasado, ¿no? Algunas cositas, ¿no? Dentro de lo que es el mundo de la IA me gustaría dejarles algunas reflexiones. Bien, primero, ¿no? O sea, siempre teniendo en cuenta cada una de estas 5 áreas, ¿no? ¿Dónde está la IA generativa en el 2023? Bueno, la IA generativa en el 2023, según Gartner, esta es una mirada de una empresa internacional muy reconocida y muy utilizada, sobre todo por las empresas que hacemos consultoría, para entender cómo especialistas que están sentados allá en un gran país en el norte, ven el ecosistema teniendo una mirada regional y mundial, ¿no? Bueno, la IA generativa, hace 2 años, ellos sentían que estaba y no tengo más que coincidir, ¿no? En el punto de expectativas infladas. Hoy vamos a ver un ratito dónde está. Mientras que otras tecnologías como Computer Vision, que también son parte del mundo de la IA, ya en ese momento estaba en la meseta de la productividad. ¿Qué significa esto? Significa que ya sabemos que sí podemos esperar, ya sabemos que no podemos esperar, ya sabemos cuáles son las limitaciones y los alcances, dónde esta tecnología nos puede apoyar y dónde no. Por eso me interesa, más allá de pasar punto por punto con cada una de las subtecnologías, este cuadro únicamente está abordando temas de inteligencia artificial, me interesa ver o dejarles que conozcan este modelo de trabajo para ver dónde va a estar una tecnología puntual o una subtecnología puntual, particularmente dentro de la IA, pero esto sirve para todo. Ya en el 2025, Computer Vision directamente salió del cuadro, mucho antes salió Machine Learning y la IA generativa se ha ido desplazando, como la teoría lo indica, ¿no? Desde el punto de las expectativas infladas hasta hoy, donde decimos estamos un poquito en el valle de la desilusión. Yo creo que muchos de los que estamos acá debemos haber escuchado la cantidad de empresas que han implementado proyectos de inteligencia artificial y no les ha dado ni el ROI, les ha costado llevarlo a producción. El caso de uso que se imaginaba no fue tan así. O sea, tenemos todavía mucho ruido, así como hay ruido positivo en forma de hype, tenemos mucho ruido con respecto a las implementaciones. Después habrá que hacer un doble clic, podremos conversarlo al final de por qué esto está pasando de esta manera. ¿Por qué pasa que hay tantos proyectos que hoy no están llegando a producción o están fallando? Puede ser por el enfoque, puede ser por la falta de datos, puede ser por la falta de recursos técnicos. Hay muchísimas razones, puede ser por expectativas sobreestimadas, ¿no? Hay muchas razones por las cuales hoy una gran parte de los proyectos de IA todavía no están dando resultados y esto no es algo de Argentina, sino que es algo a nivel mundial. Bueno, con respecto a en qué momento estamos, hoy estamos en un momento, la verdad que diría con mucha expectativa, desde el punto de vista de las empresas que trabajamos en IA, con muchísimo trabajo, porque más allá de lo malo de que hay muchas, y es cierto, hay muchos proyectos basados en inteligencia artificial que hoy no están llegando a buen puerto, muchas de las razones ya las estamos estudiando y las estamos resolviendo. ¿Qué cosas nos han favorecido? Bueno, primero, algo que venimos hablando hace varios años es la capacidad de guardar grandes cantidades de datos, ¿no? El famoso Big Data. Hoy, y lo conectamos con la primera reflexión que tuvimos hace unos minutitos en la mañana de hoy, la disponibilidad de datos y la disponibilidad de espacio para guardarlos económico hoy hace que tengamos muchísimos más datos para probar y desarrollar nuevos modelos de inteligencia artificial basados en alguna de las tres grandes ramas. Yo hace un ratito hablé de las grandes ramas. Las grandes ramas de la inteligencia artificial, podríamos hablar de la primera, que es la más antigua de todas,
es la que trabaja sobre datos estructurados, sobre tablas, para decirlo de alguna manera, que es la del machine learning o data mining o el aprendizaje automático general, ¿no? O sea, que es trabajar sobre datos estructurados, sobre datos históricos, sobre datos juntados de distintas fuentes. Hoy en día, cada cosa que hacemos nosotros hoy deja una huella digital. Entramos a una red social, contestamos un post, leemos un diario, a través de las cookies, a través de las distintas interacciones, dejamos una huella digital de todo. Y lo mismo hoy podemos hacer que nuestras máquinas de mantenimiento hagan, ¿no? Cada cosa que hacen, las sensorizamos, los sensores también hoy son mucho más económicos, son mucho más accesibles, hay mucha más gente trabajando para implementarlos y eso hace que los precios bajen. Y lo mismo está pasando y va a pasar con la inteligencia artificial. Los precios van a tender a bajar a medida que la tecnología esté más disponible, a medida que los frameworks con los que trabajamos nosotros nos permitan integraciones más sencillas. Y esto es importante decirlo porque eh, tenemos más o menos medido que en los proyectos de inteligencia artificial es muchas veces menos del 35 al 40% del presupuesto global lo que tiene que ver con la incidencia directa de un modelo de IA. Está entre un cuarto y un tercio de 100, vamos a decir, de $100 que puede salir un proyecto de IA, apenas un cuarto a un tercio es directamente asequible o, digamos, directamente asociable a lo que es la IA pura. ¿Y dónde está el resto del presupuesto? Y está en las integraciones, está en hardware, en gobernanza de datos, en infraestructura, en la nube o on-premise. Así que bueno, digamos, todo el ecosistema que está asociado a la inteligencia artificial ha madurado y tiene también unos costos que han ido descendiendo con el tiempo y que hoy nos permiten de alguna manera generalizar esto que tiene que ver con la inteligencia artificial. Al mismo tiempo de que ya hay modelos de inteligencia artificial probados y que ya sabemos que andan muy bien y que lo que hay que hacer es agarrar el modelo de base y adaptarlo y trabajarlo con los datos del caso de uso puntual. Por ejemplo, obviamente uno de los casos que más se discute en inteligencia artificial dedicada a mantenimiento es el análisis de anomalías. Y hay dos grandes familias de IA que se dedican a eso. Una es, para los que ya escucharon un poquito, AutoEncoders y otra es ISO Vision Forest, que son dos grandes familias de IA que ya sabemos que funcionan muy bien en este tipo de herramientas. Y algo que se ha ido probando en el último año, es muy reciente, es el famoso copiloto, que la palabra la hemos tomado del copilot de Microsoft, en la industria en general, no es una absorción mía únicamente, sino que hoy se habla mucho de la IA como copiloto, ¿no? Hay dos conceptos que me gustaría dejarles que compartimos con otros miembros de la academia, con equipo de la UBA, de la Facultad de Ingeniería de la UBA, de la UBA en general, con la que trabajamos mucho. De hecho, bueno, casualmente me ha quedado el logo del IA Lab de la UBA. Como ya verán, trabajamos muchísimo con ellos, tenemos publicaciones coescritas, colanzadas, donde contamos o ponemos en blanco sobre negro, por lo menos para la academia y que después la industria lo puede utilizar, cuáles son los frameworks y los distintos pasos que hoy vemos en la IA y cómo esto llevarlo a las empresas, ¿no? O sea, de alguna manera contarles, ya que estamos, que desde la academia lo que buscamos son, desde las áreas que están asociadas a la vinculación tecnológica, achicar esa brecha entre lo que es la investigación, o lo que sale como caso de pionero y de punta, para poder llevarlo a la industria y darle una aplicabilidad comercial real para potenciar, ¿no?, las empresas argentinas. Así que bueno, en ese ecosistema, varias universidades trabajamos en conjunto y tenemos equipos de implementación asociados que trabajan con nosotros dentro de la industria, pero como no damos abasto, también formamos empresas que después los podrán ayudar a ustedes a implementar este tipo de soluciones. Bueno, volviendo al tema del copiloto, este concepto está muy relacionado con lo que hoy son los agentes basados en los grandes modelos de lenguaje. Como línea general,
Creo que todos hemos escuchado hablar de lo que es un LLM. Un LLM es un modelo de lenguaje, es el corazón de un chat GPT. Básicamente es un modelo que se entrena y que parece que conoce mucho de todo. De hecho, bueno, podríamos decir que conoce mucho de todo. No, podría sacar el parece. En la práctica parece que razona, pero no razona. Pero sí tiene una serie de lo que llamamos capacidades emergentes que nos permiten, simulando este tipo de razonamiento humano, preguntarle cosas y responderlas. Bueno, ¿cómo convertimos un modelo de lenguaje a un agente? O sea, un agente, me refiero a una especie de copiloto. Lo dotamos, agarramos ese agente, que lo vamos a llamar por un momento un motor, le ponemos chasis, le ponemos un sistema de frenos, le ponemos las ruedas, le ponemos un baúl, le ponemos un habitáculo. O sea, lo dotamos de algunas cosas para llegar a convertir ese corazón, ese motor, en un modelo agéntico o en un agente que puede tomar distintas decisiones. ¿Qué se le agrega al modelo de lenguaje? Se le agregan herramientas de guardado de memoria. Los modelos de lenguaje nativamente no tienen memoria, así que le ponemos memoria de corto y largo plazo. Y lo conectamos a una serie de herramientas, o sea, lo conectamos con el mundo, por decirlo de alguna manera, a través de esto que se llaman tools o herramientas que la gente va a tener a disposición, perdón, para consumir, con lo cual los agentes van a tener distintas funciones y distintas capacidades en función del modelo de lenguaje que le dé funcionamiento, sumado a las herramientas que le conectamos y a las capacidades de memoria que le damos. Y todo eso tiene una capa de trabajo que básicamente se hace con prompts enormes de páginas completas, donde le damos las limitaciones, hay distintos niveles de prompting, le damos las limitaciones para que la gente no se pueda mover de ahí. Así que dentro del ecosistema que tengo en pantalla, digo, voy a conectar lo que estoy diciendo en cómo el ecosistema de IA para apoyar tareas de mantenimiento ha ido creciendo. Primero, bueno, el procesamiento Edge, que es básicamente el procesamiento en el borde, llevar a los sensores no solo a tomar, registrar y pasar aguas abajo esa información, sino que también tengan una mínima capacidad de hacer algunas cosas, ¿no? O sea, el sensor con capacidad de procesamiento en el borde. ¿Qué es esto? Y las típicas, por ejemplo, las Raspberry Pis o con mini computadoras similares que pueden tomar o pueden resolver algún tipo de problema básico en el borde, o sea, en la punta, más cerca de donde los hechos ocurren. Eso es lo que se llama en el borde. Pero también enviar información aguas abajo para que se almacenen en lugares, en repositorios como Data Lake o Data Warehouses o el famoso ahora Lakehouse, que es un híbrido entre Data Lake y Data Warehouse, donde guardamos esa información para ser consumida, aprovechada, eh, digamos, de alguna manera generada a través de reportes, por un lado, los famosos dashboards, pero también al mismo tiempo ser explotada a través de modelos por los analistas de datos, el científico de datos o algún agente externo que la empresa haya contratado para desarrollar un modelo. Pero primer paso para poder construir un modelo de IA es tener por lo menos los datos crudos, después pasar los datos curados. Y hoy, por ejemplo, en el curado de datos, los modelos de lenguaje aportan mucho, porque nos ayudan a normalizar datos que por ahí vienen de distintas fuentes. Así que dentro, digamos, dentro de los casos, alguien hablaba hoy de casos, la verdad es que no vamos a ver muchos casos ahora, sería, tendríamos que tener una charla de todas las mañanas, ¿no? Para dar la cantidad de casos, sí los podemos ordenar en casos de Machine Learning, casos de Computer Vision, casos de modelo de lenguaje. Por ejemplo, en empresas que tienen que ver con el transporte de gas, hemos desarrollado un caso donde, usando visión artificial, trabajamos con imágenes satelitales y medimos el desplazamiento de los márgenes de los ríos para ver cómo eso puede afectar ambientalmente los gasoductos, pero así como el trabajo de imágenes satelitales puede ayudar en la industria de oil and gas, también hoy se puede trabajar en agrotech, se puede trabajar con drones, bueno, con drones, todo lo que es monitoreo de líneas de alta tensión, hoy se usa muchísimo, sobre todo para invasión perimetral, o sea, ¿no? Debajo de una red de alta tensión no puede haber ni vegetación con determinadas características.
ni debería haber invasiones de viviendas, porque sabemos que en algunos casos eso pasa, dependiendo de las zonas si son urbanas o no. Con lo cual los beneficios hoy en día tienen que ver sobre todo con la productividad, y lo conecto con algo que dijo, me lo noté, David, que lo fuiste vos, y que habló de la productividad personal, habló de cómo la IA hoy te ayuda a vos a ser más productivo. Digo, así como tenemos la IA, que es un poquito el eje central de la conversación de hoy, dedicada a ayudarnos a trabajar con cuestiones de mantenimiento, tenemos un beneficio indirecto, que es la inteligencia artificial hoy ayudándonos a mejorar nuestra productividad personal. Y cuando hablo de nuestra productividad personal, principalmente la laboral, porque hoy en día siempre lo que decimos es no estamos compitiendo contra la inteligencia artificial, sino que hoy competimos contra colegas o empleados que usan la IA para ser más productivos para sus organizaciones. Eh, y casualmente ayer estábamos abriendo un programa, una cohorte nueva en la UTN, que tiene que ver, es un curso de inteligencia artificial aplicada, donde tenemos distintas herramientas justamente para mejorar la productividad, que lo mencionó hoy David y dije, uy, wow, qué loco. Y poníamos un caso donde digo, ¿cuántos de ustedes le sacaron una foto a la heladera, abren la heladera, le sacan una foto y le dicen, le preguntan al chat GPT, ¿qué puedo cocinar con lo que tengo en la heladera? ¿No? O sea, cosas tan sencillas y cotidianas como esa hoy están ampliamente resueltas. Más allá de que, ¿no? A veces está bueno pensar que podemos cocinar, cómo la IA nos está resolviendo problemas como ya triviales. Otro problema que vemos mucho en la infraestructura de Argentina, sobre todo en la infraestructura que viene digamos, de privatizaciones de la década de los 90, el tema de equipos que ya tienen 40, 30, 40, 50 años de servicio, que trabajan con lectores analógicos, ¿no? Lectores de aguja o sensores que van basados en termocuplas o vibraciones o cosas así, que son básicamente analógicos, y lo que hacemos es con cámaras fijas poder registrar esas mediciones de forma que no tenga que ir un operador humano a tomar mediciones en forma continua. Digo, esa pavada hoy de alguna manera está revitalizando, permitiendo que equipamiento que es más antiguo, de alguna manera pueda seguir estando vigente. Y uno de los casos que sí me interesaría dejarles, que tiene que ver con este concepto basado en modelos de lenguaje y en estructura agéntica, que creo que va a ser, digamos, el caso de uso por excelencia el año que viene, y ya este año estamos haciendo los primeros pasos en esta área, ya tenemos dos o tres clientes con los que estamos probando esto, y de hecho, digo, lo estamos probando todavía sin cobrar, así que está bueno que levanten la mano si a alguno le interesa ver algún caso que podría ser de frontera, que a veces entre el agua y la UTN podemos hacer una POC, un piloto con el solo hecho de aprender, ¿no? O sea, aprenden ustedes, aprendemos nosotros, no siempre se cobra, así que lo digo en buen sentido porque lo dejo abierto a que hagamos una charla de discovery, se puede llegar a plantear, a veces se aprueba, a veces no se aprueba, pero está bueno tenerlo en cuenta, sobre todo en los casos que son de frontera, porque es donde la universidad o la academia con eso lanza un paper, desarrolla investigación, corre un poquito la frontera de conocimiento, y todo eso en definitiva es ganancia para el ecosistema empresarial, ¿no? O sea, si una pyme o una empresa grande prueba un desarrollo como este y funciona bien, después es replicable a otros lados. Y así nació este copiloto, este piloto basado, convertido en agente, ¿no? El piloto con esteroides, donde ayuda a supervisar y a generar órdenes de trabajo en forma inmediata. Está basado en workflows agénticos, que es un workflow agéntico, es una automatización de un proceso, como si fuera para los que son de sistemas o que están relacionados con sistemas. Había un ex gerente de desarrollo. Básicamente es una automatización basada en procesos de backend. Hoy dentro de este ecosistema usamos una herramienta muy conocida, se llama N8N. Merece un capítulo aparte por la flexibilidad que tiene y cómo hoy está ayudando a las empresas a mejorar sus procesos. N8N es una herramienta de automatización
de procesos tecnológicos, o sea, sistémica, que se integra muy bien con el ecosistema de IA, pero muy bien. Tanto es así que tiene módulos para implementar agentes, con lo cual hoy contarles que qué cosas sí estábamos haciendo y recomendamos a las empresas es hacer pilotos chicos, cortos y que no lleven más de 90 días. No van más esos proyectos faraónicos y maratónicos de medio año, un año. Esto igual no es algo nuevo. Podemos hacer, digamos, se pueden pensar en proyectos que de alguna manera siembren la semilla. En la previa estábamos escuchando que alguien decía, no, en mi empresa están locos que quieren implementar ya. Cuando alguien me dice eso, si alguien viene por izquierda y me dice eso, yo salgo corriendo para el otro lado, para la derecha. Cuando alguien me dice, quiero implementar IA sin definirme un problema, salgo disparado. En realidad está buena la lógica, digo, creo que lo que trae subyacente es, siento que me estoy perdiendo algo, pero creo que en realidad el primer paso que tenemos que hacer desde la consultoría de IA es ayudarlos al cliente a definir el problema. Para ver si realmente está en condiciones de resolverlo, porque a veces ni siquiera hay datos. Y buscar los quick hits o quick wins, ¿no? Buscar ese caso pequeño con el mínimo riesgo posible, y cuando hablo de mínimo riesgo es lo más barato posible, para probarlo primero en laboratorio, en un entorno controlado, y después llevarlo a tiempo real. Los proyectos de IA en tiempo real muchas veces puede salir el doble o el triple que un proyecto de IA batch, porque la infraestructura necesaria es completamente distinta. Así que esto es importante saberlo, porque a veces, no, yo lo quiero en tiempo real. Bueno, pero pará, ¿puedes aguantar 30 segundos, un minuto? A veces no, a veces el proceso no lo admite, pero a veces sí. En esos casos, muchas veces nos permite tener infraestructuras mucho más económicas. Este es un ejemplo, pero digo, y yo sé que estoy muy corto de tiempo, Seba, así que ya voy cerrando, ya estoy pasado. Em, Dejarles algunas ideas de esto que venimos viendo, ¿no? O sea, definir el problema, importante, o sea, dejo algunas reflexiones, ¿no? ¿Sobre qué empezaría, ¿no? ¿Dónde me duele y dónde me duele que puedo hacer un caso de éxito? ¿Qué datos tenemos disponibles hoy y no estamos usando? Es fundamental, porque eh, a veces directamente tenemos datos y podemos resolver ese problema, pero a veces, si no tenemos los datos, ya el proyecto es muy difícil que se pueda resolver en 90 días, porque implica la etapa previa que es la definición y la recolección de los datos necesarios. Y como recomendación, para aquellos que quieren adoptar IA, programense un discover y una sesión donde pueden conversar con alguna empresa que nos pueda ayudar a deployar, a implementar IA, empresa, academia, lo que sea, a implementar una IA sobre el campo y sobre los datos que ustedes ya tengan definidos. Nada, y ya para cerrar, abrir un espacio de preguntas. Seba, vos sos el que facilita y modera esta reunión, yo me pongo a disposición. Muchas gracias. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, Cristian. Siempre un 10, siempre un 10. Em, Ahora sí, nos quedan 12 minutos, pero está bien el exceso, Cristian, pues es mucho lo que tenés para compartir. Estamos de acuerdo, colegas, ¿no? Sí. Aprovechémoslo a Cristian. Bombardeemos con preguntas, con consultas, con idea. Tengan todos en cuenta que en un ratito Karina les va a pasar el teléfono y el correo de Cristian. Sí, así pueden tener acceso directo a él. Aprovechen estas oportunidades de la UTN porque realmente eh, en la mayoría de los países esas cosas no están disponibles para la industria. ¿Sí? Vamos, abra el micrófono. Preguntas, dudas, ideas. Bueno, yo arranco con una pregunta, Cristian. ¿Qué experiencia, o sea, has tenido algún tipo de experiencia en lo que es visto por ahí parte de la presentación, en lo que es consumo energético, ahorro energético en empresas? ¿Si has tenido alguna experiencia, alguna aplicación práctica en este tiempo con el uso de No, la IA? la verdad que en ahorro energético puntualmente, la IA, más que recomendaciones globales, o sea, sí, sí entiendo bien a dónde vas. En la práctica,
La IA lo que hace es recomendarte algunos casos, pero después el ahorro va a estar más supeditado a un cambio tecnológico. Digamos, ya la IA después tiene, en algún punto hoy queda supeditada a un mundo bien digital, pero para llevar el ahorro, algunos casos necesitas un suplemento tecnológico real, donde ahí en realidad nos apoyamos principalmente en fabricantes europeos o chinos, digo, de la universidad lo que vemos es que necesita muchas veces un cambio tecnológico, que la IA ya no lo puede materializar. Sí, de vuelta, voy a meterte dos conceptos, David, que es human in command y human in the loop, o sea, vamos a decirlo, humano en comando y humano en el bucle. En todos los procesos donde la IA te hace recomendaciones, eh, cuando hace un año empezamos a hablar de agentes, creo que hubo como una sobreestimación de lo que un agente, de lo que una IA podía hacer y podía recomendar, y bueno, hubo mucha gente o muchos proyectos que la chocaron o no llegaron a buen puerto por dejar que la IA haga lo que quiera hacer. Hoy en realidad lo que recomendamos es acompañarla, y esto es algo que hay un consenso generalizado en la industria de mantener el humano en el bucle de la IA. Yo cuando digo en el bucle es realimentarlo. De hecho hay una técnica que es mucho más vieja que este concepto, que es el aprendizaje por refuerzo, o el RHLR, que es el aprendizaje por refuerzo con un humano, donde le vamos indicando aspectos positivos y aspectos negativos, y eso lo están inclusive haciendo ustedes en forma indirecta cuando le ponen manito para arriba o manito para abajo a un chat GPT, o cuando el chat GPT hace unos meses les presentaba dos opciones y ustedes le decían cuál era la que a ustedes les gustaba más. Bueno, están de alguna manera dando feedback, y eso sirve para generar aprendizaje por refuerzo. Lo digo en chat GPT, pero se usa en todos los modelos. Y el humano al comando, ¿no? El humano siguiendo o supervisando las recomendaciones de la IA. Así que respondiendo un poquito a eso, hoy en realidad mucho de lo que vemos en todo lo que es ahorro energético, la IA lo que hace son recomendaciones, pero Ujú. después el llevado a la práctica va a depender en algunos casos para los grandes ahorros de algún equipamiento o reequipamiento tecnológico, de algún apoyo tecnológico que excede lo que es la IA propiamente dicha. Perfecto, muchas gracias. ¿Quién más? Vamos, vamos. Muchachos, muchachas. Aprovechemos. Cristian, Hay un aspecto, sí, Alejandro Climen de San Juan, de la empresa EPSE, ¿cómo estás? bueno, Eh, Cristian, mira, nosotros, bueno, en las centrales tenemos nuestro sistema SCADA, digamos, entonces tenemos todo lo que es la parte de Edge que decías en un principio, digamos, lo que es recolección de datos y demás, tenemos nuestros historiales, pero el plus, que creo que estaría bueno, es sumar el análisis más profundo de esos datos. O sea, las variables o los equipos críticos, de cierta forma, están definidos, ¿sí? Pero en lo personal, si vos me preguntás, me gustaría tener un seguimiento más cerca, ¿sí? De variables como, por ejemplo, temperatura, este, no sé, trafo, generadores y demás, llevarlo más de cerca para poder llegar antes, ¿sí? A fallas, digamos. Entonces, bueno, básicamente ese análisis. Nosotros tenemos un universo de datos muy grande, pero solamente vamos llegando cuando tenemos seteado, ¿no?, los set points de alarmas o disparos, pero me gustaría estar llegando un poco antes y bueno, y hacer esa integración con nuestro software de mantenimiento por si ya podemos ir disparando, como decía recién, y largando órdenes de trabajo y demás. Digamos, ¿qué viabilidad vos ves para poder llevar a cabo eso? Digamos, ¿se puede hacer en un corto lo plazo? veo. ¿Necesitamos más? No, no, lo primero, a ver, la gran parte inicial la tenés hecha, que es la sensorización, digamos, y la recolección de datos que te puedan servir. En un segundito. ¿Cómo? ¿Cómo se va? No, de nada, 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 nada.
No, el primer paso, Alejandro, yo creo que lo tenés resuelto, está bueno, que es la sensorización. Después, digo, para aprovechar esos datos y pasar de un mantenimiento más como reactivo a uno como más predictivo, ¿no? Pasar del correctivo al predictivo, al preventivo y al proyectivo, digo, más allá de la teoría subyacente en cuanto a mantenimiento, si vos tenés datos disponibles hoy en día, lo primero que yo te recomendaría, que probablemente me pareció escuchar lo que ya, probablemente ya lo tengas hecho, es identificar cuáles son las variables que son predictoras de una falla. En general son siempre las mismas, vibraciones, alguna temperatura, algún indicador de compresión en una bomba. Digo, pues la vibración para mí es una de las más importantes porque es un indicador súper clave de algo que se está desalineando, algo que está trabajando fuera de la normalidad. Digo, en general la vibración siempre está presente, pero no es la única, ¿no? El consumo, hablando un poco conectándolo con lo que era habido, o sea, la variación o la inductancia, digo, después podemos empezar, no es mi especialidad, aclaro, así que puedo estar diciendo alguna pelotudez. Siempre digo pelotudeces, pero en este caso puedo decir más pelotudeces que lo que hago habitualmente. Eh, Está bueno, el primer paso, recolectar datos. Hay dos o tres modelos que ya conocemos muy bien, son muy buenos detectando anomalías. Así que, como primer caso, te diría, mira, buscate, va a depender de cuál es la política de la empresa. A veces prefieren contratar a alguien y tenerlo en house y desarrollarlo. El perfil que vos me estás describiendo para mí es un científico de datos. O sea, yo te diría, mira, si vos lo quieres es analizar datos en forma preventiva, un científico de datos es la persona ideal para que te vaya a ayudar a ordenar esos datos y a encontrar dónde podés generarlo. De base, yo no te diría que hagas un proyecto de basado únicamente en IA generativa si no le acoplas un modelo de Machine Learning como el que te estoy diciendo. O sea, pero lo enfocaría por ese lado. Igual Ahí creo que... Bien. tenemos, Sí, perdón. perdón, ahí está levantando la mano Samsung desde Corea. No, perdón, para cerrar, creo que la gran parte ya está hecha, se puede hacer perfectamente una prueba de concepto. No va a ser algo carísimo y creo que ya estás muy cerca del próximo paso, así que te recomendaría que tomes el envión y des el salto hacia adelante. Bueno, acá Samsung. Gracias. Bien. ¿Estamos? Está Bruno y el chico que tiene el nombre del celular, chico o chica. Sí, dale, abra el micrófono directo. Vamos, dale Bruno. Si Samsung no habla. Bueno, Cristian, sobre el punto anterior te quería consultar cómo trabajan justamente en el desarrollo de estos modelos. Suponiendo que él elige un equipo, tenés tú una parte más relacionada a ciencia de datos, a IA, y una parte de modelado, de modo de falla del equipo en particular que él elija. Que vos comentaste ahí justamente, por ahí es difícil, tendría que ser interdisciplinario. Para ese o para cualquier proceso productivo que vos quieras hacer algo. ¿Cómo hacen las implementaciones? O sea, terminan trabajando en conjunto con la empresa en particular y ustedes hacen más la parte de programación y análisis de datos y ellos te tienen que dar a vos o ya tenés experiencia de implementación y decís, bueno, este transformador va a fallar de esta manera. Te lo consulto porque por ahí lo que entiendo que es más complicado es el fine tuning, o sea, decir, che, que el modelo me avise cuando tengo algo de verdad y que no me dé alertas falsas y eso por ahí lo ganás con un entrenamiento que es tener muchos transformadores que fallen. Yendo, o sea, más resumido, los OEM lo que te ofrecen es una herramienta particular y te dicen, che, yo tengo una flota de 7.000 equipos de esto y ya sé que falla así, lo entrené así, lo tengo así. Versus hacer una programación in-house que después vos no sabés, la tenés que acomodar, o sea, las experiencias son buenas de éxito o terminás con complicaciones. No, mira, Bruno, la verdad que lo que es OEM, o sea, creo que está bueno, aprovecha un aprendizaje previo, más allá, digo, vamos a dividir el problema, ¿no? Una cosa si es generativa, es un mundo y una solución distinta. Vos hablaste de fine tuning y otra cosa es lo que es machine learning y computer vision, ¿no? Uh -huh. Dentro de analizar la falla a través de sensores o a través de datos estructurados, estamos en el mundo del machine learning, donde la metodología de los proyectos de machine learning empiezan por el primer paso que es business understanding o entendimiento del negocio. Esta es una metodología de trabajo que existe hace 20 años, que no la usa
digamos, es altísimamente probable que vaya al fracaso. Y normalmente un proyecto de datos tiene dos actores principales. Por un lado, el científico de datos que conoce la técnica, y por otro lado, el experto de dominio, que en inglés le llaman el SME o SME, Subject Matter Expert, básicamente en español experto de dominio, que es el que conoce el problema, ¿no? Entonces, con este dueto entre el entendimiento del negocio y el entendimiento de los datos, y por eso muestro esta metodología de 6 pasos que está tan probada en el ecosistema, se arma este equipo multidisciplinario. Ahora, esto tiene más que ver con un proyecto puro de datos, pero después tenés un proyecto de Computer Vision, que el proyecto de Computer Vision puede ser un proyecto en sí mismo o puede ser también un proyecto subyacente o atado a un proyecto de datos en la medida de que Computer Vision lo que está haciendo es darte información que también alimenta ese modelo de datos. ¿No se te desconectó Yo te ahora? pregunto, o sea, muchas veces el modelo de Computer Vision lo que hace es convertir datos no estructurados en datos estructurados, que vos a eso lo juntás, lo hibridizás, haces como una combinación de los datos No. que ya tenés en formato estructurado con los de Computer Vision, y ahí haces un modelo de ML o de Machine Learning. O sea, el Bien. enfoque depende mucho del problema. Ahora, vos me decís, me hicieron una empresa de Alemania que tiene 10.000 compresores de rotor, no sé, Sarasa, centrífugos, y por supuesto, yo te voy a decir, sí, lo vas a tener que adaptar a tu caso puntual, por lo menos a tu fabricante, más allá de que dos compresores hechos por un fabricante sabemos que no son 100% iguales. O sea, Ujú. siempre tenés alguna cuestión de construcción, de diferencia de materiales, de cómo se fundió la pieza tal, que es inherente, pero ya es mínima. O sea, la idea siempre es aprovechar lo que sabe. ¿Qué otra cosa hacemos cuando no tenemos datos? Se hace un relevamiento. Esto es muy común en la academia. Nosotros nadie empieza de cero. O sea, el que empieza de cero está regalando, dando ventaja. Normalmente empezamos de estado del arte. Algo que está muy desarrollado en la academia. Siempre trabajamos sobre algo que desarrolló un par en algún lugar del mundo. Y decimos, mira, para este tipo de compresores hay un caso en Estonia. Tomas un modelo de. Tomamos, tomamos un modelo, mira, puede ser modelo o set de datos. Digamos, para tener un modelo necesitamos datos. Entonces, los set de datos son fundamentales. Y si no tenemos set de datos, muchas veces trabajamos con datos sintéticos. Se llaman datos sintéticos, datos generados por una IA que nos permiten mejorar la predictibilidad de otros modelos. Y no siempre es viable, no siempre es aconsejable, digo, pero bajo ciertas condiciones, hoy te diría que el 50, 60, 70% de los proyectos de IA tienen algún complemento de datos sintéticos. Bien, Ya no es algo tan poco común. Sobre todo en computación se usan mucho. muy interesante. Gracias, Cristian. Por favor. Señores, algo que les quede ahí en el bucho. Walter tiene mano abierta y vamos cerrando. Sí, buen día. Buen Cristian, día. ¿cómo estás? Seba, ¿cómo va? Muy bien. Eh, Estuve ayer en la apertura de la cohorte que hizo Cristian del curso, así que Lo de ahí sigo. lo vi conocido. Cristian, la pregunta que te iba a hacer es, muchas veces cuando analizás, haces una ADF de algún fallo, eh, creo que encontrás, ponele, te doy a un caso específico de bombas, ponele, fue por vibración, por cavitación, etcétera, golpe de ariete. Y cuando haces Ishikawa o espina de pescado, y viste que siempre está la parte del procedimiento humano, del ser humano, ¿cómo ves la aplicación de la IA, si has tenido experiencia o si la estás desarrollando o estás pensando, en cuando hace el análisis, no olvidarse de ese factor, del factor humano? Porque siento que muchas veces hay, te diría, un 20 a un 30% de los fallos que son factor humano, neto. Hmm. Bueno, mira, te lo voy a tratar de responder por partes. Primero, la IA generativa. O sea, yo empezaría para el diagrama de Chicago, la 5M. Ya hay como una normalización, un procedimiento para no olvidarse de nada. ¿No? De todas maneras, hoy la IA generativa, la buena noticia que tiene es que tiene la teoría de cómo se construye un diagrama de espina de pescado, que en definitiva es un análisis como de causa raíz, ¿no? Eso sumado a que ya tiene el conocimiento montado de todo lo que hay conocido en la web, es una excelente herramienta para mí, como para tener un punto de partida de análisis de tu proceso. Fundamental. O sea, vos le podrías dar a
algunos datos o promptearle detalles de tu proceso, de para qué lo querés, de qué es, cuál es el problema que querés resolver y en qué contexto. Eso es importante, ¿no? Cuando uno promptea, el prompt es una instrucción, ¿no? O sea, la palabra prompt llevada al español es instrucción. O sea, le digo a la IA que haga tal o cual cosa. Y en ese sentido, la idea generativa para mí te va a dar muchísimo aporte. Y cuando vos decís no olvidarse o corregir el factor humano, acá lo voy a conectar con un eje que es importante en las empresas, que tiene que ver con el factor cultural. El factor humano se puede corregir primero. La instancia fundamental es capacitación, formación, tener protocolos claros, que se recuerden, procesos bien definidos para evitar, ¿no?, el factor humano. Y otra herramienta que puede ser útil, cada vez más hoy la visión artificial trabaja mejor con feed de videos. Históricamente, allá hace 10 años, era muy difícil llegar a analizar videos, pero hoy podemos analizar secuencias de videos. Las secuencias de videos son no más que secuencias de frames para ver si hay un error en la manipulación de algo. Por ejemplo, una pavada. En algunas fábricas de alimentos hay una norma que vos te tenés que lavar las manos, inclusive el laboratorio lo mismo. Hay una norma que vos tenés que lavarte las manos de una forma determinada. Hay como un protocolo, que es así. Bueno, eso en una empresa alimenticia de la más grande del país, hicimos un modelo de IA que te mide si vos cumplís con esas normas de higienización, ¿no? Es como un paso, una cabina intermedia, pues a veces pasaba, ¿no?, que la gente no lo hacía de la forma que lo tenía que hacer y eso podía ser un problema de higiene. Digo, ahí tenés un tema humano, que a veces es distracción o a veces es negligencia, llevado a o montado a una solución de apoyo como es la IA, y después eso puede hacer que no te abra la puerta para entrar a la zona donde ya está el ambiente controlado. O sea, si vos no cumpliste con esto, listo, no te abro la puerta, por más que vos con el codo le estés dando al botón para abrirlo, ¿no? Muy bueno, muy interesante. Señoras y señores, como dice el cartelito, vamos cerrando. Cristian, de nuevo, un lujo siempre, siempre. A todos les va a mandar Karina entre hoy y mañana por correo y en el grupo de WhatsApp en el que estamos todos, que si alguien todavía no está, tenemos un grupo de WhatsApp en el cual solo hay personas con el perfil de ustedes. ¿Sí? El único consultor que está por ahí que capaz les quiero vender algo soy yo. Sí, así que no teman, no hay coaches ocultos. No, hablando en serio, si se quieren sumar al grupo, está bueno, aprovechenlo al grupo. Si alguien tiene alguna duda, alguna cosa, plantéalo, que siempre hay un colega por ahí dispuesto a compartir experiencia, que eso es lo que a los humanos nos hace tan especiales, de compartir experiencia. Le damos de nuevo las gracias a los amigos del grupo Metar, que lleva 54 años asegurando que tus equipos y máquinas funcionen, a la gente de Skill Hunter, que aseguran que contrates a los mejores candidatos. Ahí está. Bien. Mi gente hermosa, estamos en Sinergia Empresarial en este espacio de responsables de mantenimiento en empresas de Argentina, un espacio patrocinado por Skill Hunters, Grupo Metar y Sinergia Empresarial. Hoy nos acompaña una persona que sabe mucho, Cristian Santander, y que nos va a compartir desde su experiencia cosas importantes que tienen que ver con la inteligencia artificial aplicada al mantenimiento de nuestras empresas. Cristian, en tus manos. Gracias, Eva, ¿cómo estás? Bueno, repito la Bien. presentación para aquellos que no nos pueden ver en forma sincrónica. Bueno, soy Cristian Santander, yo trabajo en inteligencia artificial hace 25 años. Actualmente hoy dirijo una empresa de inteligencia artificial fundada allá por 2010 que se llama Cognitive Latam, con presencia en algunos países de América Latina y lanzando también en Europa. Y desde el punto de vista académico, codirijo el Centro de Inteligencia Artificial Aplicada en la UTN de Buenos Aires y dirijo la Diplomatura de Inteligencia Artificial y de Ciencia de Datos en la misma casa de estudio. Bueno, un poquito la idea va a ser tener un conversatorio. Estuvimos en una previa viendo algunos de los participantes que se sumaban hoy. Yo me hice algunas anotaciones que las voy referenciando, me parecieron súper interesantes como para debatirlas y conversarlas en los próximos minutos. Bueno, no les voy a contar algunas cosas que les voy a contar, ya las habrán escuchado, pero siempre me parece interesante traerlas un poquito a la mesa. Esto de que los datos son el nuevo petróleo es algo que se discute hace muchísimos años y me parece importante dentro de esta reflexión, sobre todo para las áreas de mantenimiento,
la generación de datos como paso previo a lo que es el desarrollo de modelos de inteligencia artificial. Y de las reflexiones o corolarios, como parte de esto de que los datos son el nuevo petróleo, es que la calidad de los datos es sumamente relevante. O sea, no vamos a poder generar buenos modelos de IA si los datos que generamos no son apropiados o no son suficientes. Y esto es algo que vemos mucho en muchos proyectos eh, que tiene que ver con la custodia, la gobernanza y el tratamiento de los datos para la generación de modelos de inteligencia artificial. Estábamos escuchando la previa, algunos de los que estamos acá en forma sincrónica fueron comentando distintos casos de uso y muchos hablaron de casos de usos basados en IA generativa. Así que veo como que esto es consistente con lo que venimos viendo, de que la IA generativa hoy se ha puesto como vedette y está empezando a entrar en lugares donde hace 2 años ni nos imaginábamos. Por ahí para los más distraídos, yo creo que todos saben esto, pero solo para recordarlo, la IA generativa hoy todavía no ha cumplido 3 años, ¿no? Recién fines de noviembre se lanzó el primer modelo de IA generativa de uso comercial que fue ChatGPT 3. Bueno, casualmente hoy se habló de hype y creo que fue Bruno el que habló de hype. Bruno, esto es para vos. Este cuadro, esta base de este cuadro se llama el Hype Cycle de Gartner, y hype es como el ruido publicitario, ¿no? Los bombos y platillos con los que se presentan distintas tecnologías. Gartner, que es una empresa internacional, siempre analiza dentro de las tecnologías que consideran emergentes, plantean que hay una curva que normalmente se recorre habitualmente con respecto a esa tecnología. Entonces, primero veamos un poquito esta curva, donde encontramos algo que parece ser disruptivo, innovador, y que dispara como un gatillo de innovación. De pronto apareció la IA generativa, nos parece que es espectacular, de hecho lo es, y empezamos a pensar, ¿no? Con algunas expectativas sobredimensionadas o infladas, que la IA generativa soluciona todo. Todo un poco lo que yo creo que fue pasando en el último año y medio. Bueno, resulta que por ahí no resuelve todo, o no lo resuelve todo tan fácil, o no es tan así, o hay que empezar a aprender a usarlo y entramos en una especie de valle de la desilusión, ¿no? Durante el valle de la desilusión es como que empezamos a mirarlo un poquito más con un poquito más de recelo. Ya no es que todo va para todo, ni es tan fácil, ni es tan barato, hasta que empezamos a encontrar algún que otro caso de uso, ¿no? O algún que otro, eh, diría que algún que otro caso donde podemos empezar a aplicarlo en nuestro día a día, hasta que en algún punto, después de algún tiempo más, llegamos como una meseta de la productividad. Y veamos cómo veía Gartner algunas cuestiones allá por el 2023, porque me gusta poner en contexto 2023 y después lo vamos a comparar con lo que Gartner presentó el mes pasado, ¿no? Algunas cositas, ¿no? Dentro de lo que es el mundo de la IA me gustaría dejarles algunas reflexiones. Bien, primero, ¿no? O sea, siempre teniendo en cuenta cada una de estas 5 áreas, ¿no? ¿Dónde está la IA generativa en el 2023? Bueno, la IA generativa en el 2023, según Gartner, esta es una mirada de una empresa internacional muy reconocida y muy utilizada, sobre todo por las empresas que hacemos consultoría, para entender cómo especialistas que están sentados allá en un gran país en el norte, ven el ecosistema teniendo una mirada regional y mundial, ¿no? Bueno, la IA generativa, hace 2 años, ellos sentían que estaba y no tengo más que coincidir, ¿no? En el punto de expectativas infladas. Hoy vamos a ver un ratito dónde está, mientras que otras tecnologías como Computer Vision, que también son parte del mundo de la IA, ya en ese momento estaba en la meseta de la productividad. ¿Qué significa esto? Significa que ya sabemos que sí podemos esperar, ya sabemos que no podemos esperar, ya sabemos cuáles son las limitaciones y los alcances, dónde esta tecnología nos puede apoyar y dónde no. Por eso me interesa, más allá de pasar punto por punto con cada una de las
subtecnologías. Este cuadro únicamente está abordando temas de inteligencia artificial. Me interesa ver o dejarles que conozcan este modelo de trabajo para ver dónde va a estar una tecnología puntual o una subtecnología puntual, particularmente dentro de la IA, pero esto sirve para todo. Ya en el 2025, Computer Vision directamente salió del cuadro, mucho antes salió Machine Learning y la IA generativa se ha ido desplazando, como la teoría lo indica, ¿no? Desde el punto de las expectativas infladas hasta hoy, donde decimos estamos un poquito en el valle de la desilusión. Yo creo que muchos de los que estamos acá debemos haber escuchado la cantidad de empresas que han implementado proyectos de inteligencia artificial y no les ha dado ni el ROI, les ha costado llevarlo a producción. El caso de uso que se imaginaba no fue tan así. O sea, tenemos todavía mucho ruido, así como hay ruido positivo en forma de hype, tenemos mucho ruido con respecto a las implementaciones. Después habrá que hacer un doble clic, podremos conversarlo al final de por qué esto está pasando de esta manera. ¿Por qué pasa que hay tantos proyectos que hoy no están llegando a producción o están fallando? Puede ser por el enfoque, puede ser por la falta de datos, puede ser por la falta de recursos técnicos. Hay muchísimas razones, puede ser por expectativas sobreestimadas, ¿no? Hay muchas razones por las cuales hoy una gran parte de los proyectos de IA todavía no están dando resultados, y esto no es algo de Argentina, sino que es algo a nivel mundial. Bueno, con respecto a en qué momento estamos, hoy estamos en un momento, la verdad que diría con mucha expectativa, desde el punto de vista de las empresas que trabajamos en IA, con muchísimo trabajo, porque más allá de lo malo de que hay muchas, y es cierto, hay muchos proyectos basados en inteligencia artificial que hoy no están llegando a buen puerto, muchas de las razones ya las estamos estudiando y las estamos resolviendo. ¿Qué cosas nos han favorecido? Bueno, primero, algo que venimos hablando hace varios años es la capacidad de guardar grandes cantidades de datos, ¿no? El famoso Big Data. Hoy, y lo conectamos con la primera reflexión que tuvimos hace unos minutitos en la mañana de hoy, la disponibilidad de datos y la disponibilidad de espacio para guardarlos económico hoy hace que tengamos muchísimos más datos para probar y desarrollar nuevos modelos de inteligencia artificial basados en alguna de las tres grandes ramas. Yo hace un ratito hablé de las grandes ramas. Las grandes ramas de inteligencia artificial, podríamos hablar de la primera, que es la más antigua de todas, es la que trabaja sobre datos estructurados, sobre tablas, para decirlo de alguna manera, que es la del machine learning o data mining o el aprendizaje automático general, ¿no? O sea, que es trabajar sobre datos estructurados, sobre datos históricos, sobre datos juntados de distintas fuentes. Hoy en día, cada cosa que hacemos nosotros hoy deja una huella digital. Entramos a una red social, contestamos un post, leemos un diario, a través de las cookies, a través de las distintas interacciones, dejamos una huella digital de todo. Y lo mismo hoy podemos hacer que nuestras máquinas de mantenimiento hagan, ¿no? Cada cosa que hacen, las sensorizamos. Los sensores también hoy son mucho más económicos, son mucho más accesibles, hay mucha más gente trabajando para implementarlos y eso hace que los precios bajen. Y lo mismo está pasando y va a pasar con la inteligencia artificial. Los precios van a tender a bajar a medida que la tecnología esté más disponible, a medida que los frameworks con los que trabajamos nosotros nos permitan integraciones más sencillas. Y esto es importante decirlo porque eh, tenemos más o menos medido que en los proyectos de inteligencia artificial es muchas veces menos del 35 al 40% del presupuesto global lo que tiene que ver con la incidencia directa de un modelo de IA. Está entre un cuarto y un tercio de 100, vamos a decir, de $100 que puede salir un proyecto de IA, apenas un cuarto a un tercio es directamente asequible o, digamos, directamente asociable a lo que es la IA pura. ¿Y dónde está el resto del presupuesto? Y está en las integraciones,
está en hardware, en gobernanza de datos, en infraestructura, en la nube o on-premise. Así que bueno, digamos, todo el ecosistema que está asociado a la inteligencia artificial ha madurado y tiene también unos costos que han ido descendiendo con el tiempo y que hoy nos permiten de alguna manera generalizar esto que tiene que ver con la inteligencia artificial. Al mismo tiempo de que ya hay modelos de inteligencia artificial probados y que ya sabemos que andan muy bien y que lo que hay que hacer es agarrar el modelo de base y adaptarlo y trabajarlo con los datos del caso de uso puntual. Por ejemplo, obviamente uno de los casos que más se discute en inteligencia artificial dedicada a mantenimiento es el análisis de anomalías. Y hay dos grandes familias de IA que se dedican a eso. Una es, para los que ya escucharon un poquito, AutoEncoders, y otra es ISO Vision Forest, que son dos grandes familias de IA que ya sabemos que funcionan muy bien en este tipo de herramientas. Y algo que se ha ido probando en el último año, es muy reciente, es el famoso copiloto, que la palabra la hemos tomado del copilot de Microsoft, en la industria en general, no es una absorción mía únicamente, sino que hoy se habla mucho de la IA como copiloto, ¿no? Hay dos conceptos que me gustaría dejarles que compartimos con otros miembros de la academia, con equipo de la UBA, de la Facultad de Ingeniería de la UBA, de la UBA en general, con la que trabajamos mucho. De hecho, bueno, casualmente me ha quedado el logo del IA Lab de la UBA. Como ya verán, trabajamos muchísimo con ellos, tenemos publicaciones coescritas, colanzadas, donde contamos o ponemos en blanco sobre negro, por lo menos para la academia y que después la industria lo puede utilizar, cuáles son los frameworks y los distintos pasos que hoy vemos en la IA y cómo esto llevarlo a las empresas, ¿no? O sea, de alguna manera contarles, ya que estamos, que desde la academia lo que buscamos son, desde las áreas que están asociadas a la vinculación tecnológica, achicar esa brecha entre lo que es la investigación, o lo que sale como caso de pionero y de punta, para poder llevarlo a la industria y darle una aplicabilidad comercial real para potenciar, ¿no?, las empresas argentinas. Así que bueno, en ese ecosistema, varias universidades trabajamos en conjunto y tenemos equipos de implementación asociados que trabajan con nosotros dentro de la industria, pero como no damos abasto, también formamos empresas que después los podrán ayudar a ustedes a implementar este tipo de soluciones. Bueno, volviendo al tema del copiloto, este concepto está muy relacionado con lo que hoy son los agentes basados en los grandes modelos de lenguaje. Como línea general, creo que todos hemos escuchado hablar de lo que es un LLM. Un LLM es un modelo de lenguaje, es el corazón de un chat GPT. Básicamente es un modelo que se entrena y que parece que conoce mucho de todo. De hecho, bueno, podríamos decir que conoce mucho de todo. No, podría sacar el parece. En la práctica parece que razona, pero no razona. Pero sí tiene una serie de lo que llamamos capacidades emergentes que nos permiten, simulando este tipo de razonamiento humano, preguntarle cosas y responderlas. Bueno, ¿cómo convertimos un modelo de lenguaje a un agente? O sea, un agente, me refiero a una especie de copiloto. Lo dotamos, agarramos ese agente, que lo vamos a llamar por un momento un motor, le ponemos chasis, le ponemos un sistema de frenos, le ponemos las ruedas, le ponemos un baúl, le ponemos un habitáculo. O sea, lo dotamos de algunas cosas para llegar a convertir ese corazón, ese motor, en un modelo agéntico o en un agente que puede tomar distintas decisiones. ¿Qué se le agrega al modelo de lenguaje? Se le agregan herramientas de guardado de memoria. Los modelos de lenguaje nativamente no tienen memoria, así que le ponemos memoria de corto y largo plazo. Y lo conectamos a una serie de herramientas, o sea, lo conectamos con el mundo, por decirlo de alguna manera, a través de esto que se llaman tools o herramientas que la gente va a tener a disposición, perdón, para consumir, con lo cual los agentes van a tener distintas funciones y distintas capacidades en función del modelo de lenguaje que le dé funcionamiento, sumado a las herramientas que le conectamos y a las capacidades de memoria que le damos. Y todo eso tiene una capa de trabajo que básicamente se hace con prompts enormes de páginas completas, donde le damos las limitaciones a distintos niveles de prompting
le damos las limitaciones para que la gente no se pueda mover de ahí. Así que dentro del ecosistema que tengo en pantalla, digo, voy a conectar lo que estoy diciendo en cómo el ecosistema de IA para apoyar tareas de mantenimiento ha ido creciendo. Primero, bueno, el procesamiento Edge, que es básicamente el procesamiento en el borde, llevar a los sensores no solo a tomar, registrar y pasar aguas abajo esa información, sino que también tengan una mínima capacidad de hacer algunas cosas, ¿no? O sea, el sensor con capacidad de procesamiento en el borde. ¿Qué es esto? Y las típicas, por ejemplo, las Raspberry Pis o con mini computadoras similares que pueden tomar o pueden resolver algún tipo de problema básico en el borde, o sea, en la punta, más cerca de donde los hechos ocurren. Eso es lo que se llama en el borde. Pero también enviar información aguas abajo para que se almacenen en lugares, en repositorios como Data Lake o Data Warehouses o el famoso ahora Lakehouse, que es un híbrido entre Data Lake y Data Warehouse, donde guardamos esa información para ser consumida, aprovechada, eh, digamos, de alguna manera generada a través de reportes, por un lado, los famosos dashboards, pero también al mismo tiempo ser explotada a través de modelos por los analistas de datos, el científico de datos o algún agente externo que la empresa haya contratado para desarrollar un modelo. Pero primer paso para poder construir un modelo de IA es tener por lo menos los datos crudos, después pasar los datos curados. Y hoy, por ejemplo, en el curado de datos, los modelos de lenguaje aportan mucho, porque nos ayudan a normalizar datos que por ahí vienen de distintas fuentes. Así que dentro, digamos, dentro de los casos, alguien hablaba hoy de casos, la verdad es que no vamos a ver muchos casos ahora, sería, tendríamos que tener una charla de todas las mañanas, ¿no? Para dar la cantidad de casos, sí los podemos ordenar en casos de Machine Learning, casos de Computer Vision, casos de modelo de lenguaje. Por ejemplo, en empresas que tienen que ver con el transporte de gas, hemos desarrollado un caso donde, usando visión artificial, trabajamos con imágenes satelitales y medimos el desplazamiento de los márgenes de los ríos para ver cómo eso puede afectar ambientalmente los gasoductos, pero así como el trabajo de imágenes satelitales puede ayudar en la industria de oil and gas, también hoy se puede trabajar en agrotech, se puede trabajar con drones, bueno, con drones, todo lo que es monitoreo de líneas de alta tensión, hoy se usa muchísimo, sobre todo para invasión perimetral, o sea, ¿no? Debajo de una red de alta tensión no puede haber ni vegetación con determinadas características, ni debería haber invasiones de viviendas, porque sabemos que en algunos casos eso pasa, dependiendo de las zonas si son urbanas o no. Con lo cual los beneficios hoy en día tienen que ver sobre todo con la productividad, y lo conecto con algo que dijo, me lo noté, David, que lo fuiste vos, y que habló de la productividad personal, habló de cómo la IA hoy te ayuda a vos a ser más productivo. Digo, así como tenemos la IA que es un poquito el eje central de la conversación de hoy, dedicada a ayudarnos a trabajar con cuestiones de mantenimiento, tenemos un beneficio indirecto, que es la inteligencia artificial hoy ayudándonos a mejorar nuestra productividad personal. Y cuando hablo de nuestra productividad personal, principalmente la laboral, porque hoy en día siempre lo que decimos es no estamos compitiendo contra la inteligencia artificial, sino que hoy competimos contra colegas o empleados que usan la IA para ser más productivos para sus organizaciones. Y casualmente ayer estábamos abriendo un programa, una cohorte nueva en la UTN, que tiene que ver, es un curso de inteligencia artificial aplicada, donde tenemos distintas herramientas, justamente para mejorar la productividad, que lo mencionó hoy David y dije, uy, wow, qué loco. Y poníamos un caso donde digo, ¿cuántos de ustedes le sacaron una foto a la heladera, abren la heladera, le sacan una foto y le preguntan al chat GPT, ¿qué puedo cocinar con lo que tengo en la heladera? ¿No? O sea, cosas tan sencillas y cotidianas como esa hoy están ampliamente resueltas. Más allá de que, ¿no? A veces está bueno pensar que podemos cocinar, cómo la IA nos está resolviendo problemas como ya triviales. Otro problema que vemos mucho en la infraestructura de Argentina, sobre todo en la infraestructura que viene
digamos, de privatización en la década de los 90, el tema de equipos que ya tienen 40, 30, 40, 50 años de servicio